Bien, entonces hablaremos del pericardio. Como ustedes saben, el pericardio tiene dos componentes, ¿no? Uno es el pericardio fibroso y otro es el pericardio seroso, ¿no? Todas las serosas, la pleura, el pericardio seroso, obviamente, el peritoneo, tienen dos hojas, una que es parietal y otra que es visceral. O sea, la visceral es la que está encima del órgano, ¿no es cierto? O sea, la hoja visceral del pericardio seroso vendría a ser el epicardio. Y todas las serosas tienen un líquido porque tienen que estar lubricadas, ¿no es cierto? O sea, hay una presencia de líquido pericárdico en el pericardio seroso. Esa es la posición del líquido pericárdico. Muy bien. Este es un esquema bastante antiguo, ¿no? Yo lo tomé de la pizarra, en la cual nos enseñaban, pero entonces se distingue entre una inflamación del pericardio aguda o crónica, ¿no? Hay distintos términos de tiempo, de acuerdo a cada revisión, puede ser 15 días para ser crónica, o hay pericarditis recurrente, hay una serie de términos adicionales. Pero yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Miren, la pericarditis aguda puede tener efusión o no. O sea, yo puedo tener una pericarditis aguda sin derrame, ¿no? ¿Cuál es el caso? El caso más común es, por ejemplo, una infección viral, ¿no? Un síndrome gripal Para que que da un no dolor torácico, ¿no? Que puede dar un dolor torácico intenso, que puede simular un síndrome coronario agudo. Le hacemos el ecocardio y no hay efusión. Puede haber una, una infección viral que sea tan extensa que pueda producir derrame pericárdico, ¿no? Que pueda producir derrame pericárdico. Entonces hay pericarditis agudas con derrame y sin derrame. La que tiene derrame, si es pequeño, no produce taponamiento, y si es si el derrame es grande, puede producir taponamiento cardíaco, como vamos a ver ahora. En el caso de la pericarditis crónica, algo parecido. Con efusión, hay pericarditis crónica, por ejemplo, la que tenemos acá en el Perú, la más frecuente de lejos es tuberculosis, ¿no? Se estima que en Latinoamérica los casos de pericarditis crónica con efusión por tuberculosis alcanzan del 60 a 70%, ¿no? En mi experiencia, sí, que no se ha publicado, pero en el Hospital Carrión, digamos, entre el año 2000 y 2004, casi el 90% de efusión pericárdica crónica era por tuberculosis. Actualmente ha cambiado un poco y entonces estamos viendo también neoplasia, ¿no? O sea, hay pericarditis crónica por neoplasias, ¿no? Que son crónicas y de igual manera, una vez que nosotros, cuando hay un derrame pericárdico, o sea, una efusión pericárdica, tenemos que preguntarnos si hay taponamiento o no. Una condición especial que vamos a verla así de manera bien rápida al final es la pericarditis crónica, ¿no? Que ya se produce un engrosamiento del pericardio y que no tiene efusión y va a producir una limitación a la diástole y se llama pericarditis constrictiva. Es un caso muy especial. Entonces, ¿qué es la pericarditis aguda? Es un síndrome clínico que puede deberse a distintas causas y se manifiesta por dolor torácico. Puede haber frote pericárdico. Puede haber frote pericárdico. Rara vez se escucha frote pericárdico, puede existir el frote pericárdico. Una vez que la pericarditis, como decía, es extensa y se produce el derrame, desaparece el frote, porque las hojas se separaron. Se separan las hojas del pericardio seroso y desaparece el frote. Si se mantienen discretamente pegadas, va a haber un frote pericardio, ¿no? Pueden haber cambios electrocardiográficos, pueden haber. No son tan específicos, pero pueden haber, ¿no? En unas ocasiones no se logra identificar el, la causa. La mayoría son infecciosas, la mayoría son virales. Son infecciosas y dentro de las infecciosas las virales son la mayoría, la gran mayoría. En las que no se puede identificar en algunas ocasiones es porque no se hizo la prueba, ¿no? Y en otras ocasiones es porque fue un hecho tan rápido que no permite pues, hacer la evaluación y son casos tan leves que no ameritan hospitalización. Por lo tanto, no amerita ninguna otra prueba, solamente observación nada más, ¿no? Cuando el infarto es extenso,
¿no? Y el infarto abarca, por ejemplo, toda la pared del miocardio, inflama, obviamente por vecindad, inflama el pericardio. Y puede haber una pericarditis postinfarto de miocardio, ¿no? Un traumatismo torácico puede producir una pericarditis también, claro que sí, también, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Las neoplasias primarias, la mayoría son metástasis porque los tumores de miocardio son muy infrecuentes. Existen, pero son muy infrecuentes, pero la mayoría es por metástasis, ¿no? Hacen metástasis, producen inflamación del pericardio seroso y se va instalando un derrame pericárdico, ¿no? La irradiación también. La mayoría de las enfermedades del colágeno, entre las que más producen derrame pericárdico, es lupus, ¿no? Que producen derrame pericárdico recurrente, o sea que se va repitiendo, ¿no? Artritis reumatoide debe ser muy poco, que lo veo muy poco. La mayoría son lupus. Aquí las causas, miren, una de las causas de pericarditis aguda vienen a ser los enterovirus, ¿no? ¿Y qué producen los enterovirus? Obviamente producen diarrea. O sea, hay casos en los cuales vemos a pacientes con un síndrome diarreico, ¿no es cierto? ¿No? Una diarrea aguda, que se puede acompañar de fiebre o no, puede acompañarse o no de fiebre, y que luego acusan dolor torácico, que llegan a la emergencia con dolor torácico. Algunos hacen algunos cambios en el electrocardiograma que nos hacen sospechar de un infarto, ¿no? A ese grupo se le llama IMA-like, IMA-like, ¿no? O entidades que simulan un infarto, ¿no? Algunos casos raros pueden producir elevación de troponina, ¿no? Pero si ya producen elevación de troponina, ya no estamos hablando de pericarditis, no estamos hablando de miocarditis y pericarditis a la vez, producida por un virus, ¿no? Y eso lo hemos visto de manera frecuente. Incluso algunos pacientes llegan hasta sala de cateterismo, ¿no? Además, vi un caso muy, muy cercano, ¿no? El paciente tuvo una comida, algo así parecido a pizza, con mayonesa, bueno, la cosa que comió algo malo en la noche del día sábado, ¿no? Que es generalmente donde la gente hace más comilonas, entre comillas, y en la madrugada tuvo diarrea. Y fue bien marcado, 3 4 de la mañana, pero en ese momento que estaba en el baño sintió un mareo, ¿no? Le dio una hipotensión, llegó a la emergencia de una clínica y tenía nivel de la cara inferior. Era un nivel medio cóncavo, no era tan definido, pero la troponina salió positiva y altamente positiva, o sea, era una miopericarditis infecciosa por virus. Pero por la edad del paciente que tenía 40 años, no tenía otros factores de riesgo, o sea, este, podemos decir ahí que, digamos, estábamos frente a una miocarditis, a una miopericarditis evidente, ¿no? Pero por la edad y por algunas circunstancias, que el paciente era médico y la familia, finalmente terminó haciéndose un cateterismo, ¿no? Obviamente salió normal, no tenía ninguna lesión, pero la miocarditis fue tan extensa que él estuvo hospitalizado más o menos 2 semanas, ¿no? 2 semanas, y obviamente hubo una efusión pericárdica que se resolvió en 2 semanas, porque una vez que se resolvió la efusión pericárdica pudo ir a la casa, ¿no? Y eso pasó, ¿no? O sea, hay virus que pueden producir de manera extensa una inflamación de una serosa, de cualquiera de las serosas, en este caso fue el pericardio. De las bacterias, en el caso nuestro, básicamente tuberculosis, ¿no? Una característica típica, y el video no lo tengo acá, voy a conseguir un video porque eso siempre lo vemos, ¿no? Es que la efusión pericárdica producida por tuberculosis, ¿no? La característica del líquido es totalmente diferente a la característica del líquido de una efusión pleural, ¿no? En la efusión pleural, ¿cómo sale? Un líquido citrino, amarillo, límpido, cristalino, hasta transparente, ¿no es cierto? En el caso de la efusión pericárdica, no, es rojo vinoso, ¿no? Inclusive es un color relativamente impactante, porque se puede confundir con sangre venosa, ¿no? Y muchas veces da cierto,
Bueno, se tiene que tomar ciertas precauciones adicionales porque la pericardiocentesis se hace debajo de la apófisis tifoide, por lo tanto cercano al ventrículo derecho, ¿no? Entonces hay un riesgo de punción. Es más, han habido casos, ¿no? Han habido casos. Yo he visto dos casos. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Si tengo un líquido rojo vinoso, ¿no? Una muestra de líquido la depositamos en una gasa, ¿no? Unos 5 o 10 centímetros en una gasa, ¿no? Si no se coagula, no tenemos ningún problema. No es sangre, porque no se va a coagular, no se va a coagular, ¿no? Si la duda persiste, inmediatamente se le envía a hacer un hematocrito rápido, ¿no? Que ahora se puede hacer. A esa muestra se le hace un hematocrito. El hematocrito va a salir en 2, 3, o sea, no es sangre, ¿no? Puede salir 2, 3 porque obviamente ha habido pues un efecto traumático en la pericardiocentesis, ¿no? Pero sí, de todas formas, el... si nos ponemos de acuerdo podemos conseguir un video y luego se los envío, para que lo tengan en cuenta. El líquido pericárdico producido por tuberculosis pericárdica es rojo vinoso. De lejos, casi nunca hemos visto líquidos amarillos. Si son amarillos es por lupus, ¿no? O por las neoplasias también se comportan como que rojo vinoso. Pueden haber otros elementos adicionales. La uremia también puede producir, ¿no? Inflamación del pericardio, ¿no? Y por lo tanto, este, producir un derrame pericárdico. No está muy dilucidado cuál es el mecanismo de acción y tampoco está dilucidado por qué afecta más a un pericardio y no a la pleura, ¿no? Pero en algunos casos podemos observar policerositis, ¿no? Como es en los casos de lupus, ¿no? Hay policerositis, o sea, afecta pleura y pericardio. Puede ser inducida por fármacos, puede ser y a una u otras causas un poco raras, ¿no? Miren, eso es importante. Todas las pericarditis con derrame, básicamente tenemos que pensar en qué pasa con las presiones, ¿no? ¿Qué pasa con las presiones? Hay un límite de presión que depende de la elasticidad pericárdica y también depende del contenido. O sea, de una persona más grande, pequeña, ¿no? Puede intervenir eso. El asunto es que un derrame agudo, en un determinado tiempo, perdón, o sea, un derrame agudo obviamente se produce en un tiempo corto, ¿no? Pero con poco volumen, o sea, miren, este es el volumen. Vamos a suponer que de aquí aumentó 50 centímetros. Con 50 centímetros puede producir un aumento grande de la presión, por lo tanto, un taponamiento, ¿no? El derrame crónico se va demorando. Hemos logrado extraer hasta 1200 como récord, entre 1200 a 1300, ¿no? Entonces, lentamente va avanzando, lentamente, lentamente, y puede llegar a acumularse hasta 1 litro, ¿no? Vamos a suponer que aquí tenemos cero de volumen, puede ser volumen y tiempo, cero de volumen y puede haber hasta 1 litro, ¿no? Y luego esperamos lentamente, es así que los derrames crónicos los analizamos, le hacemos un ecocardio, podemos decir está en pretaponamiento y podemos programar una pericardiocentesis o ventana pericárdica en el lapso de horas. Pero en un derrame agudo, 50 centímetros cúbicos producen un taponamiento, ¿no? Miren, hasta 5% de estos pacientes, perdón, hasta 5% de las consultas por dolor torácico son responsables las pericarditis, ¿no? El dolor torácico es la principal manifestación, estamos repitiendo, ¿no? Puede ser retroesternal, ¿no? Y el frote pericárdico puede cambiar de intensidad y posición. En realidad, si se encuentra un frote pericárdico, es un hallazgo patognomónico, porque estamos hablando de una inflamación del pericardio y estamos hablando del roce propio del pericardio, ¿no? Es bien raro de encontrarlo, ¿no? Quizás de repente podemos decir ahora que se busca poco. ¿Por qué se busca poco? Porque preferimos solicitar exámenes, dolor torácico, solicitamos exámenes y no nos dedicamos a preguntar las características del dolor, porque puede aumentar, digamos, en inspiración. Si hay una inspiración forzada,
las láminas del pericardio van a rozar y van a producirse más dolor, ¿no? Ya entendemos de que existen obviamente filas de dolor, así como hay en el miocardio, hay filas de dolor en el pericardio, por eso duele. Entonces, se puede hacer el diagnóstico solamente por un criterio clínico, ¿no? Un dolor torácico típico, si encontramos el roce y si no hay, podemos auxiliarnos de algunos cambios en en el electrocardiograma. Marcadores diagnósticos se pueden hacer, sí, por ejemplo, PCR, ¿no? Si tenemos a una persona mayor con algunas comorbilidades, deberíamos hacer algunas otras pruebas adicionales, ¿no? Porque podríamos tener, digamos, un paciente con un lupus descompensado, que además está acusando dolor torácico, pero en realidad la efusión pericárdica y el dolor torácico no es lo más importante. Probablemente está empezando una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada caso, pero si es una diarrea de una persona de 20 años, una diarrea que sabemos que comió algo equivocado, con un hemograma más o menos normal y un dolor torácico, podemos darle un analgésico y mandar a la casa, ¿no? Los cambios que se observan pueden ser diversos, ¿no? No son tan característicos. Puede haber un infranivel del PR. Aquí lo que se observa en uno es un infranivel del PR como característica inicial. Pueden haber superniveles, como ustedes pueden ver acá, pero tienen característica cóncava, ¿no? Característica cóncava, ¿no? El tratamiento puede ser reposo y se usan antiinflamatorios. La mejor dosis antiinflamatoria es utilizar aspirina, o sea, ácido salicílico, que son 500 miligramos cada 6 horas. Este sería el tratamiento antiinflamatorio este, efectivo. Pudiéramos utilizar colchicina también. Algunos prefieren utilizar colchicina o ibuprofeno. El asunto es el siguiente. Si el dolor desaparece, ya no damos antiinflamatorios, ¿no? Pero el pericardio va a seguir inflamado, sí. Entonces el pericardio solo va a tener que ir recuperándose. Mientras no aumente el derrame pericárdico, podemos dejarlo solo en observación, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque en algunos casos se prescriben tratamientos, por ejemplo, de ácido etil salicílico, 500 miligramos cada 6 horas por una semana o 2 semanas, y entenderán que cuanto más largo es el tratamiento con ácido etil salicílico, los efectos adversos van a ser más frecuentes. Lo mismo pasa con el ibuprofeno, ¿no? Son dosis relativamente altas, ¿no? 800 3 veces al día, ¿no? Y puede producir daño renal, ¿no? Es más, en ese caso que les conté de la miopericarditis relativamente severa, con troponías muy elevadas, que hizo difusión pericárdica y duró 2 semanas, le dieron ibuprofeno por casi 2 o 3 semanas, ¿no? Y tuvo un discreto incremento de la creatinina en 1.3, 1.4 por mucho tiempo. O sea, hubo un golpe renal, ¿no? Entonces, el tratamiento analgésico antiinflamatorio tiene que ser tomado con pinzas. En mi experiencia, se tiene que dar solamente hasta que uno pueda hacer desaparecer el dolor y luego la persona puede estar tranquila. Pueden haber pequeños dolores que duren. ¿Cuánto tiempo dura un estado inflamatorio? Puede durar 2 semanas, 3 semanas, hasta 4 semanas. Normalmente en esas hojas, normalmente, ¿no? Tiene que haber presencia de líquido pericárdico. Ese líquido pericárdico se objetiva cuando supera los 50 centímetros, ¿no? O puede ser 100, ¿no es cierto? En la época de radiografía, cuando tenemos 100 centímetros, ya se puede ver el derrame pericárdico, ¿no? El derrame pericárdico no solamente se produce por una pericarditis, ¿no? Puede también haber un efecto mecánico, por ejemplo, una falla cardíaca, así como se produce fusión pleural por falla cardíaca, ¿no? Por efecto retrógrado de las presiones, también puede existir por efusión pericárdica por falla cardíaca. También se ve. Son pocos casos, pero se ven.
Puede haber una hemorragia intrapericárdica, sí, ocurre sobre todo cuando existe el caso que les comentaba de un infarto de miocardio que abarcó todo el grosor del miocardio, que inflamó el pericardio, pero ese infarto de miocardio que abarcó todo el grosor se puede romper. Y si se rompe el miocardio, ¿no? Se expone la sangre hacia el pericardio y se produce una ruptura contenida, ¿no? Esa ruptura contenida puede durar un determinado tiempo o puede expandirse y puede producirse un nuevo pericardio, que es una condición bastante grave, ¿no? ¿Cómo se identifica el derrame pericárdico? Haciendo un ecocardiograma. Obviamente, una radiografía de tórax podemos tener algunas imágenes características. En realidad, la radiografía de tórax ustedes saben que se está utilizando mucho menos, ¿no? Si yo tengo evidencia que tengo una efusión pericárdica, es un paciente, como le decía, de bajo riesgo que no tiene otras condiciones, no necesita hacer ninguna otra prueba más. Pero si sospecho que ese paciente, además del derrame pericárdico, puede tener una neumonía asociada, no sé, en una neoplasia con inmunidad baja, entonces tengo que hacer algunas otras pruebas más, ¿no? En realidad, hacer una resonancia para diagnosticar una efusión pericárdica solamente lo hacemos cuando tenemos, por ejemplo, derrames que están tabicados crónicos, ¿no? El electrocardiograma, digamos, cuando hay un derrame pericárdico, puede sufrir alteraciones en relación a al, al voltaje, ¿no? Entonces podemos ver voltaje bajo, bien bajo, en las derivaciones del miembro, menos de 5 milímetros, ¿no? Si tenemos un dolor torácico y todavía no tenemos acceso a la ecocardiografía, mientras esperamos la radiografía de tórax, en el electrocardiograma, si tenemos algunos, algunos otros signos, ¿no? De fusión pericárdica y además el electrocardiograma presenta bajo voltaje, entonces una alta sospecha de derrame pericárdico. Esta es la imagen como se ve en la ecocardiografía, se ve una zona negra, ¿no? Y este es el ventrículo izquierdo y este es la fusión pericárdica, ¿no? Aquí hay más o menos 600 centímetros. Esta es la imagen de una tomografía, ¿no? Miren que en la tomografía se ve hacia la parte anterior del tórax, se ve primero el ventrículo derecho, ¿no? Esta es la posición normal del corazón, ¿no? El ventrículo izquierdo detrás. Por eso que cuando hay heridas, digamos, punzocortantes, la primera cavidad que se lesiona es el ventrículo derecho. Como tiene poca presión, puede sangrar poco, por suerte. Pero si esto invade a la aurícula izquierda, claro, tiene poca presión, pero es una lámina muy delgada y puede sangrar más rápido. El tratamiento es básicamente hacer una pericardiocentesis percutánea. Se hace una punción, como les mencioné, debajo de la apófisis sifoides y se extrae líquido, ¿no? Si no se permite hacer eso, hay mucho riesgo, digamos, de lesionar el ventrículo derecho, o ya se lesionó el ventrículo derecho, se retira todo, se deja ahí que se estabilice, por eso no nos preocupamos cuando se punza el ventrículo derecho, porque se sella solo, ¿no? Como le dije, tiene baja presión, el miocardio se contrae en esa zona, casi no sangra. Las dos veces que he visto ese caso, bueno, y un caso fue hecho por mí mismo, ¿no? En la época de la residencia, este, retiramos el catéter y se selló solo, ¿no? Y luego hicimos la punción por otro lado. Pero cuando vemos que hay mucho riesgo, digamos, optamos por una ventana pericárdica, que es una opción quirúrgica, es una cirugía relativamente fácil, ¿no? Perdón, que no es tan, tan cruenta, digamos, porque el acceso también es debajo de la apófisis sifoide, ¿no? Se hace una incisión, ¿no? Se pone el diafragma, se libera, se va al pericardio y se puede tomar incluso, se puede tomar una biopsia, ¿no? Algunas veces preferimos el primer paso, digamos, hacer una pericardiocentesis para salir de la emergencia y luego el segundo paso sería una ventana pericárdica, sobre todo cuando tenemos alguna duda y queremos una muestra del pericardio, ¿no? Precisamente, ¿qué es el taponamiento cardíaco? Ya
Aquí estamos hablando de una compresión, porque recuerden que existe un límite, ¿no? De distensibilidad del miocardio y existe también un límite de distensibilidad del mediastino. Y también existe un límite en relación al movimiento ventilatorio, ¿no? Entonces, estos pacientes que están con taponamiento cardíaco pueden llevar a disnea porque están acusando bajo gasto y además están teniendo una compresión al pulmón, ¿no? O a los pulmones, ¿no? A ambos pulmones, ¿no? Entonces, hay disnea y hay dolor torácico. El dolor torácico no necesariamente se presenta en el taponamiento cardíaco. Recuerden eso, o sea, no, en muchos casos no hay dolor torácico, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Incurgitación yugular y pulso paradójico, ¿no? Eso es clave. Vemos a un paciente con disnea, con agitación yugular persistente y que aumenta con la inspiración, entonces alta sospecha de taponamiento No cardíaco. quiere Alta decir, sospecha. Esto vamos a pasarle el electro. Entonces, esto voy a pasar. Entonces, aquí ya, bueno, este es el mismo cuadro, ¿no? Entonces, miren, ve, ¿qué pasa dentro de la cavidad? ¿Qué pasa en el ventrículo izquierdo? ¿No? ¿Qué pasa? Aquí estamos midiendo el flujo mitral. El flujo mitral se divide en dos, onda E y onda A. Onda E viene de Early, o sea, el llenado rápido, y la onda A viene de la contracción auricular, ¿no? Esa es la fase de diástole. Entonces, entenderán que la diástole es la que está comprometida. No puede distenderse el corazón porque hay una presión intrapericárdica aumentada por el líquido. Entonces, cuando el paciente inspira, ¿no? Cuando inspira, obviamente hay un aumento de presión intratorácica, ¿no es cierto? Se vuelve debido a la distensión del pulmón, hay un aumento de presión y disminuye el llenado. Si este llenado disminuye en un 25%, estamos frente a un pretaponamiento o taponamiento. La mayoría de veces no vemos esto, pero si vemos esto de acá, en el ecocardiograma tenemos que medir esto de manera obligatoria. Muchas veces no se hace, ¿no? Se hace el ecocardiograma y dicen, hay derrame, hay bastante derrame, sí, pero ¿por qué no medimos el flujo mitral? Si medimos el flujo mitral y la disminución del llenado de la onda E es del 10%, el paciente puede esperar tranquilamente, le hacemos todas sus pruebas, puedo descartar otras cosas más, preparo una sala especial para hacer la pericardiocentesis con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad, ¿no? Entonces, esos cambios, miren, en la inspiración disminuye el llenado. Y todo eso es por compresión. Todo eso es por compresión. Entonces, el diagnóstico propiamente dicho se demuestra de manera hemodinámica como lo estamos viendo, con un ecocardiograma, ¿no? Pero si no tenemos ecocardiograma, podemos utilizar el pulso paradójico, ¿no? ¿Qué es el pulso paradójico? Lo vamos a ver. Bueno, aquí si hay derrame pericárdico, hay aumento de presión intrapericárdica, compresión de las cámaras cardíacas, baja el gasto cardíaco y hay hipotensión, ¿no? Hay hipotensión. Este lo creo que es el... Ya miren, la presión intrapericárdica en condiciones normales, ¿no? Es esta de acá, ¿no? Esta que está aquí. Ese es el llenado del lado derecho y el llenado del lado izquierdo es mayor, ¿no es cierto? El lado izquierdo tiene mayor presión que el lado derecho, que el corazón derecho, y el corazón derecho tiene mayor presión que el pericardio, mayor presión. Entonces, ¿qué pasa cuando hay efusión pericárdica? Aumenta el volumen y aumenta la presión intrapericárdica. La presión intrapericárdica va a aumentar tanto que iguala al llenado izquierdo, lo iguala. Y obviamente le va a impedir un llenado adecuado. Y esto está demostrado en el gráfico inferior. Si yo tengo, vamos a suponer acá 300 centímetros, aquí estoy con 300 centímetros en esta línea punteada. Estoy con 300 centímetros, el gasto se mantiene todavía. Pero llego a 400 centímetros y el gasto empieza a bajar. Llego a 450 y el gasto ya se cayó casi un 50%, ¿no?
Entonces recuerden, todo es juego de presiones. Tenemos que sospechar de que esas presiones están yendo en contra de esto, ¿no? Entonces se hace una pericardiocentesis. Y aquí quiero mostrar esto de acá, ¿no? Que es el pulso paradójico, mejor aquí, ¿no? ¿Qué es el pulso paradójico? Es la disminución del pulso durante la inspiración. Ustedes ya vieron que durante la inspiración el llenado baja. Por lo tanto, el pulso va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Y no solamente el pulso, sino también la presión arterial. Entonces, la, la presión arterial normalmente cambia a unos 5 o 10 puntos, pero si cambia más de 10 puntos en ese momento de la inspiración, estamos frente a un taponamiento, ¿no? Y tengo un paciente con irritación yugular, con pulso paradójico, y que además tiene un electrocardiograma con, con, con voltajes bajos, ¿correcto? ¿No? No necesito que venga un cardiólogo, puedo utilizar el ecógrafo común, ¿no? El ecógrafo convexo que se usa para hacer ecografía abdominal, todos saben eso y el radiólogo, incluso actualmente muchos médicos internistas, emergencistas e intensivistas se están capacitando en ecografía, ¿no? Incluso ahora ustedes saben de que existen ya ecógrafos portátiles, ¿no? Lo conectan al smartphone y pueden diagnosticar tendrían que estar capacitados los emergencistas para hacer una pericardiocentesis, ¿no? Inmediatamente. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Hay aumento de presiones. Eso es lo que tenemos que tener presente. Ese aumento de presiones va a bajar el gasto, se puede producir hipotensión, ¿no? ¿Qué pasa con la pericarditis constrictiva? También hay un cambio de presiones. La pericarditis constrictiva básicamente es, digamos, un pericardio que sufrió una tuberculosis, y entonces se puso grueso, se calcificó e impide el movimiento normal del corazón. Entonces, de manera transitoria va a producir cambios en la presión, ¿no? Cambios en la presión y que poco a poco se van haciendo irrecuperables, ¿no? Se comporta igual que un taponamiento, por lo tanto, esta pericarditis constrictiva muchas veces lleva a ser mortales, ¿no? En este tránsito que está acá, obviamente ustedes entenderán que como siempre hablamos de una zona gris o una ventana, ¿no? Se produce una fase intermedia de la pericarditis constrictiva, ¿no? Y quizás aquí es donde debamos hacer el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar el pericardio. Pero como comprenderán, hacer una toracotomía para sacar el pericardio, cuando no estamos seguros del diagnóstico, es bien complicado, ¿no? Entonces, tenemos así como 3, 4 casos en el hospital que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? ¿No? En uno de ellos ya estamos aquí, ya estamos en esta zona de acá, ¿no? Obviamente vamos a avanzar con pruebas diagnósticas, como es hacer una resonancia, ¿no? Porque cuando el pericardio se pega al miocardio y alcanza estas presiones, es muy difícil que el paciente salga, aun cuando se haga una pericardiotomía. Porque si está pegado, no puedes desprender el pericardio, no lo puedes desprender. No se desprende y esos pacientes van al éxito letales. Muy bien, entonces hemos terminado. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Tenemos preguntas en el chat. Ya. Vamos a ver si lo puede leer. Acá el doctor César López nos habla del síndrome de Dressler, ¿no? Sí, el síndrome de Dressler no es frecuente, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Dressler? El síndrome de Dressler es una difusión pericárdica producida por un proceso autoinmune. O sea, no depende del infarto propiamente dicho, sino que el infarto va a producir una serie de eventos inflamatorios, ¿no? Y luego de 2 semanas, por una condición autoinmune, empieza a comprometer al pericardio, ¿no? Y puede producir un dolor, no hay cambios eléctricos, nada, hacemos un ecocardio y aparece un pequeño derrame, ¿no? Es bien difícil también distinguirlo del, de la pericarditis posinfarto transmural, ¿no es cierto? Un infarto grande
tiene que producir una pericarditis sí o sí, ¿no? Con efusión o no. Pero el síndrome de Drexler sí se presenta una efusión pericárdica. No es frecuente, no es frecuente, es muy infrecuente. ¿Cuál es el tiempo promedio en que puede pegarse el pericardio y el miocardio? Esa es una pregunta pues, que no tiene casi respuesta, ¿no? Porque, como les digo, para hacer una pericardiotomía, ¿no? Tiene que haber una fisiología, ¿no? Una fisiología de llenado de tipo constrictivo, que ya no tenga cambio, ¿no? Y recién hago la pericardiotomía. Sin embargo, está en revisión hacerlo antes. Si yo sé que ese paciente va a ir a una pericarditis constrictiva porque ya tiene el pericardio calcificado en algunas zonas, que ahora lo podemos ver por zonas en una resonancia, entonces tengo que hacer la pericardiotomía con una pequeña fisiología de pericarditis constrictiva sin llevar al final, ¿no? Entonces, estamos en esa duda ahora, ¿no? Otros pacientes que presentan pericarditis constrictiva son aquellos pacientes que han tenido una cirugía de bypass, por ejemplo, ¿no? Porque para hacer bypass tienen que abrir el esternón, el miocardio, cortan el pericardio, acceden a las arterias coronarias, colocan los puentes y cierran el pericardio. Esos pacientes pueden tener pericarditis constrictiva, ¿no? Post cirugía. Son pocos casos, ¿no? No son muchos, felizmente no son muchos, porque no imagínense, ¿no? Actualmente la población que tiene cirugía de bypass es grande, ¿no? Una de las preguntas que quedaron pendientes de la ponencia anterior era, siempre en pregrado nos comentaban que cuando el ABR era positivo, era porque los electrodos estaban mal colocados. Sí, eso es cierto, claro, es una de las funciones, entre comillas, del ABR, ¿no? Nosotros vemos que en ABR la onda P y todas están, el QRS hacia abajo y la onda T hacia abajo, entonces la posición del electrocardiograma, sobre todo la distribución de los miembros, ¿no? Este, de los electrodos que van en los brazos, en las piernas, está bien distribuida, ¿no? Sí, es una función, ¿no? Que cumple, digamos, para ver eso. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Ahora voy a compartir un momento mi pantalla. Mm, Y acá hay otra pregunta, creo que dice, ¿se sabe qué determina que un paciente con bypass tenga pericarditis constrictiva o no? No, no se sabe. Este, lo que pasa es que los pacientes que tienen cirugía de bypass son de diferente tipo. O sea, hay algunos que tienen una cirugía de bypass, digamos, se quedan muy bien. Otros quedan más o menos del miocardio y otros quedan mal, ¿no? Porque luego esos puentes se van a cerrar, pueden haber pasado 20 años, ¿no? Y esos puentes se cierran y también depende de la calidad de cuidado que ha tenido ese paciente. Tuvo una cirugía de bypass muy buena, pero se cuidó mal, ¿no? El asunto es que actualmente la ecocardiografía es una prueba mucho más extendida, ¿no? Actualmente ya no admite, por ejemplo, llega un paciente en la emergencia de un hospital grande, se hace electro y eco inmediatamente. No esperamos mucho, ¿no? Porque con eso tenemos ya bastantes elementos diagnósticos, ¿no? Antes, se utilizaba bastante la clínica y no fallaba la clínica. O sea, también podemos hacer un score de Framingham para determinar cuánta chance de que sea un paciente con descompensación de falla cardíaca. Podemos utilizar un score de Wells para saber si tiene un tromboembolismo pulmonar, ¿no? De manera clínica nada más, ¿no? ¿No? Pero ya los emergencistas, como le dije, y es más, ya las salas de emergencia tienen que tener un ecocardiógrafo. Los emergencistas ya se están capacitando en hacer ecocardiografía, ¿no? ¿No? Entonces llaman al cardiólogo ya para definir el caso, ¿no? ¿No? Entonces, determinar cuándo hay una pericarditis constrictiva, no, es bien difícil. Se pudiera hacer un estudio quizás, ¿no? De los pacientes que tienen 15 años de haber recibido cirugía de bypass, quienes tienen el pericardio grueso y no, pero para eso ya, imagínate la inversión que se tendría que hacer en hacer resonancias, porque eso es lo que tendría que hacer. La resonancia es el gold estándar para ver la extensión de calcificación o lesiones del pericardio, ¿no? O sea, sería algo bastante costoso. Quizás también se puede cuestionar de que, claro, podemos gastar mucho para salvar una vida, ¿no?
pero yo creo que el seguimiento, ¿no? de ecocardiografía en relación a las fases de llenado, si están bien, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Uno de los casos, problema que tenemos es un paciente que está con una fisiología de pericarditis constrictiva, ya tiene como 8 años con esa fisiología. Hace edema en miembros inferior, le damos furosemida, se recupera, el pericardio está ahí que se pega, pero ahora ha hecho cáncer de próstata, le han hecho radiación, pero no está tan complicado como para hacerle una cirugía. O sea, el pericardio todavía tiene distensión, ¿no? La única manera de saber que el pericardio tiene una buena distensión es comprobando el flujo mitral que ustedes vieron ahí. Cuando ese flujo mitral se altera y ya no quiere cambiar para nada, ni con la respiración, entonces hay una fisiología de constricción, ¿no? La decisión de hacer la cirugía, o sea, el timing quirúrgico, es lo más difícil que hay. No se puede establecer de manera definitiva. Es bien difícil. Es más, o sea, no he traído acá toda la clase porque una clase de pericarditis constrictiva es bastante extensa, ¿no? Ya me adelanté a decirle de que no hay conclusión todavía, ¿no? Pero bueno, así es la medicina todavía. Hay cosas que todavía no están muy bien definidas. Bueno, doctor, muchas gracias por la aclaración de las preguntas y ahora también agradecer de parte de esta edición de curso de fisiopatología clínica mediante este certificado. Otorga el presente reconocimiento al doctor Ángel David Vázquez Villar por su valiosa participación como docente en la edición número 29 del curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando los temas de cardiopatía isquémica y enfermedades pericárdicas, el día viernes 9 de febrero del 2024. Este certificado de agradecimiento le estará llegando en las próximas horas a su correo. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches.